Por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Hoy vamos a hablar de un tema espectacular y fascinante dentro de la revelación que nos da la palabra, y es la gracia de Dios. ¿Qué tal si levantamos una oración y decimos: Señor, gracias por este día, gracias porque nos das la oportunidad de seguir adelante, gracias porque nos has permitido acercarnos a ti o tú te has acercado a nosotros, gracias por tu palabra y gracias por lo que hoy estás haciendo y lo que hoy vas a hacer en cada uno de nosotros. Gracias porque hoy hablas y hablarás y seguirás hablando a mi vida a través de tu palabra. Te damos gracias, Padre, y lo hacemos en el nombre de Jesús, en el poder, la gracia y la unción del Espíritu Santo. Bueno, esta semana ha sido una semana tremenda porque tuvimos la oportunidad de compartir esta convención Somos Uno. Tuvimos unos invitados muy especiales que nos compartieron parte de su testimonio y de lo que han venido haciendo y nos dejaron, por supuesto, una semilla aquí en nuestro corazón. Así que ha sido una semana muy edificante, una semana de aprender y una semana también de ir conociendo y explorando más todo lo que Dios hace, y lo hace, por supuesto, a través de lo que nos ha revelado en Cristo Jesús y a través de su palabra. Hoy quisiera compartirles acerca de esto, de la gracia. Quisiera también compartirles un poco de mi vida, de cómo comencé mi vida cristiana, y quisiera también compartirles un poco de cómo es mi momento, mi hoy, de acuerdo también a cómo lo siento y cómo lo estoy experimentando. Lo primero, cuando hablamos nosotros de la gracia, pues encontramos diferentes significados. Uno de ellos es que nos habla acerca de las cualidades que una persona puede tener, o también como de los talentos o los dones que una persona puede tener y que puede, por supuesto, también manifestar o compartir. Y también nos habla acerca de un regalo, algo que se nos ha dado. Cuando hablamos de gracia, hablamos de algo que no es algo que nosotros mismos hayamos hecho, sino es más como algo que se nos ha dado. Si habláramos en términos naturales, sería algo que nos concedió la naturaleza, sea que venga de parte de nuestros padres, madre o padre, o sea algo que viene de parte genético, que sería algo similar, y yo trascendería por mi fe y mi convicción, entonces algo que proviene de Dios para mi vida. La gracia es algo que nos invita a nosotros a acercarnos a Dios. La Biblia nos dice que allá en Génesis que Dios creó todas las cosas, que lo que existe no es el resultado de una casualidad, sino que es el resultado de un propósito. En estos días también meditamos un poco, yo personalmente, acerca del universo, del mundo, de mi vida, y son esas preguntas que a veces uno se hace con respecto a el por qué estamos acá y qué es lo que me corresponde hacer. Bueno, esta situación en la que estamos, que nos ha llevado a estar en nuestras casas, hablo aquí por Ibagué, o en este fin de semana, una vez más en Ibagué, fuimos llevados o motivados a que permaneciéramos en nuestras casas, y estando en nuestras casas, pues tiene uno tiempo para meditar. Y yo durante un espacio en ese tiempo pensaba en eso. Eso me llevó a leer también algunos artículos, algunas cosas que a mí personalmente me interesan, de científicos, de personas que hablan al respecto, y me pareció interesante que en medio de tanta investigación que se ha hecho y de tantos avances que el ser humano ha logrado hacer por medio de sus estudios, de la tecnología que ha venido avanzando, hasta el día de hoy aún siguen sin resolver preguntas muy fundamentales y muy claras, opino por mí, pero creo que también la gran mayoría estaría de acuerdo conmigo, pero por ahora me refiero a mí, como cosas que, ¿por qué existe el universo? ¿Cuál es la razón de todo esto que existe? La ciencia aún no nos da una respuesta.
Me pareció interesante que todavía siguen habiendo teorías al respecto. A veces se nos enseñan esas teorías como si ya fueran los descubrimientos reales y verdaderos, pero cuando uno va y profundiza un poquito, no necesitamos profundizar mucho, un poquito, se da cuenta que siguen siendo teorías, siguen siendo investigaciones que se están haciendo, pero aún no se tiene una respuesta. No se nos dice necesariamente cuál es la razón de que todo esto exista. Como para darles un dato de lo que leí, antes se nos enseñaba que todo comenzó con una gran explosión. A eso se le ha llamado el Big Bang. Pero hay científicos que han venido estudiando y que nos están diciendo que posiblemente no fue así y que esto que han llamado el Big Bang o esa gran explosión simplemente fue un suceso que sucedió dentro de algo cíclico que se viene presentando dentro de la historia del universo. Bueno, no quisiera enredarlos más con esto, pero simplemente como un dato dentro de las cosas que esta semana estaba leyendo como conclusión, aún no se sabe. La ciencia aún no nos da una respuesta clara, simplemente nos da conjeturas al respecto. Sin embargo, cuando uno va a la palabra sí es clara, directa y concreta. Cuando nos habla acerca de la creación, no se va en conjeturas. Dice, la creación sucedió de esta manera. Dios creó primero todas las cosas y nos da un orden y al final nos dice, y creó al ser humano, hombre y mujer, y lo puso sobre la tierra y le dijo, esta tierra es para ustedes. En Juan, sin embargo, ya más adelante, en el Nuevo Testamento, allí nos dice y también nos da otra exposición acerca de la existencia de todas las cosas y nos dice que todo fue creado en Cristo Jesús y que también todo fue creado para Cristo Jesús. Bueno, esto es algo que yo les comparto ahora porque he tenido la oportunidad de ir a la palabra y es ella lo que me ha enseñado todas estas cosas. Sin embargo, ahora sí voy a compartirles algo acerca de mi vida. Nací en un hogar como cualquier otro. Bueno, tal vez ahora no se vive en la proporción como antes. Fuimos 8 hijos, yo fui el último y llevé una vida, llamémosla normal, dentro de los ciclos de vida. Y cuando ya llegué a los 17 años, que justamente terminaba mi secundaria y me gradué como bachiller, yo hablaba con algunos compañeros, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y dentro de las cosas que hablábamos, pues era lo que considero yo es natural dentro de la época y de la condición en la que estábamos como jóvenes y nuestras expectativas de vida, eso hablábamos. Sería estudiar, ir a una universidad y tener algunas experiencias dentro del ciclo de la vida. Pero jamás me imaginé, pues, cómo estas cosas iban a cambiar. ¿Por qué? Porque alguien se acercó y me invitó. ¿A dónde me invitó? Me invitó a que me acercara a una iglesia. Yendo a esa iglesia, pues ahí escuché otra manera de ver la vida, otra forma de enfocarse en lo que es la vida y es el propósito para el ser humano. Y cuando yo vi eso, me llamó la atención. Dije, bueno, esto es algo que nunca había escuchado y escuchémoslo, ¿no? Y preguntémonos también de qué se trata, así que sigamos asistiendo. Y esto me llevó a seguir asistiendo a ese lugar. Me gustaba el predicador, me gustaba como el ambiente que se tenía, aunque pues desconocía muchas cosas. Y cuando yo escuchaba las enseñanzas que se daban allá, me di cuenta que yo no entendía muy bien. Y me hablaban acerca de algunos personajes y me contaban algunas historias y yo decía, bueno, yo esto lo desconozco. Así que tomé una decisión y dije, voy a investigar de qué se trata. Así que voy a ir a ese libro que llaman la Biblia y lo voy a leer. Dentro de las historias de la Biblia, yo me acuerdo que en casa había una Biblia, pero que yo me acuerde nadie leía la Biblia. Después vengo a descubrir que esa es una historia dentro de los hogares, parte tradicional, que llegan a tener Biblias en sus casas, pero nadie la lee. Bueno, pienso que algo similar se estaba viviendo también en mi casa. La Biblia estaba, pero nadie la leía. Así que yo fui a la Biblia y comencé a leerla. Pero dentro de mí surgió un deseo de leerla de la manera más rápida posible. Así que yo me encerré en mi cuarto y allí comencé
a leer Biblia. Y durante 15 días leí la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Una lectura rápida, por supuesto. Ya después, cuando vuelvo otra vez a la iglesia y empiezo a escuchar otra vez las enseñanzas, ya no desconozco tanto y ya puedo empezar a asociar y dentro de mí empezar a tener conexiones, tanto dentro de lo que la Biblia enseña como también dentro de sus contextos históricos. Pero yo no me quedé ahí. O seguí avanzando y dije, no, hay que seguir progresando. Así que consideré que era importante empezar a profundizar y a estudiar más en lo que es la enseñanza bíblica. Así que empecé a hacerlo. Y ahí poco a poco fui como entendiendo un poco mejor las cosas. Seguí avanzando y ya como que ahí me empecé ya a involucrar más en lo que es la iglesia como tal y lo que la palabra me enseña con respecto a cuál es el propósito de Dios para el ser humano. Y ahí me convertí en lo que dentro de la iglesia se llama un líder. Empecé a liderar, empecé como ya a ejercer esa labor dentro de la iglesia. Sin embargo, llegó un momento en donde como que yo percibí que no era solo eso, sino que esto iba más allá. Y dije, esto es más como de dedicarme más a estas cosas. Bueno, yo compartía dos cosas. En ese momento también trabajaba, heredé de parte de mi papá el arte de la carpintería, así que yo trabajaba en ello, pero también asistía a una iglesia y allí ejercía un liderazgo. Pero sentía que debería como ir más hacia allá. Bueno, para ir acortando la historia, después me caso, tengo diferentes vivencias y eso que estaba dentro de mi corazón, llegó un momento en donde tenía ya como que surgir y concretarse. Resumiendo, resulté aquí en Ibagué y aquí comencé a ejercer esta labor de una manera un poco más de tiempo, más dedicada, hasta que me convierto en pastor y estoy dirigiendo una iglesia, la cual llevo haciéndolo junto con mi esposa y mi familia ya más de 16 años y ahí termino. Bueno, es una historia, pienso, normal, no tiene nada así como diferente o extraña dentro de las historias y me imagino que cada uno de ustedes pues también tiene su propia historia. Sin embargo, para el tema de hoy, cuando yo comienzo a mirar todas estas cosas, descubro algo: gracia. La gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Como se lo dije en un principio, don, talento, cualidades o regalo de Dios. Es algo que Dios ha puesto en el ser humano. La Biblia a mí me enseña que con respecto a mi relación con Dios, no soy yo el que me acerco a Dios, sino que es Dios el que se acerca a mi vida. ¿A qué se acerca Dios? Se acerca a que yo pueda conocer esa gracia que Dios tiene para mí. Cuando mirábamos en esta convención uno de sus invitados, que se llama John Lennox, un hombre de ciencia, matemático, y fue entrevistado allí en esta convención y él nos compartía algunas cosas. Esto también me dio a entender algo. El propósito de Dios para mi vida ha estado siempre allí en el ser humano, pero este propósito se ha perdido. Ha venido como unas tinieblas que no nos dejan ver. Nuestra vista está nublada. La Biblia lo diría más allá y decía, estamos ciegos y no lo podemos ver. Cuando uno ve la cotidianidad de los seres humanos, se encuentra en que son como ciclos. Cuando se es niño, viven con los niños, cuando son jóvenes, cuando vienen a ser hombre, mujer casados, cuando tienen hijos y son padres, cuando llegan ya a ser abuelos y mueren, el ciclo de la vida. Pero dentro de esas cosas se encuentra que los seres humanos empiezan a estar como presos de angustias, de temores, por los temas económicos, por la familia, por cosas similares. Y uno se hace esa pregunta, ¿este es el sentido de la vida?
Por supuesto que no. Simplemente son confusiones en los que entran los seres humanos viviendo de aquí y para allá. Por eso hemos entendido que esta situación que el mundo entero está viviendo a través de esta pandemia ha sido una vez más la manifestación de la gracia de Dios. Ese Dios que se acerca a los seres humanos en general y nos dice, aquí hay una gracia. Aquí hay algo que Dios mismo nos ha entregado. Dios lo diría de manera personal diciéndonos, aquí hay algo que yo les he entregado, pero que tú en este momento no puedes ver. Mirando a lo que yo les compartía de parte de mi testimonio, cuando yo me gradué de bachiller, pues pensaba mirar qué carrera estudiar, ya tenía una idea de ello y bueno, seguir como con el ciclo, pero no veía esto que ahora estoy viviendo. Hasta cuando Dios se acerca a mi vida y me lo expone y me dice, mira, aquí hay una gracia, aquí hay un regalo que yo tengo para ti. Y por eso se los digo, por gracia sois salvos, significa es algo que Dios nos da. Y también, ¿de qué nos salva? Pues nos salva de llevar una vida confusa, una vida equivocada o una vida en donde nos preocupamos, nos afanamos y nos enredamos en las cosas de la vida. Y esto nos lleva por caminos que no son los caminos que Dios diseñó para cada uno de nosotros. La gracia nos viene a liberar de que caminemos por esas sendas equivocadas donde la Biblia habla y donde la vida misma no lo confirma, está llena de afanes, está llena de temores, está llena de angustias. La gente se angustia por lo económico, por sus trabajos que tal vez no son estables o han perdido o pueden perder. Se afanan por su familia, por sus relaciones con su esposa, por sus hijos. En fin, se afanan hasta por la misma vida cuando llegue ese momento en donde pueda venir una enfermedad o una situación de alarma que se nos dice que podemos morir o cosas similares, y el ser humano se enfrasca creyendo que esa es la vida. Pero yo he entendido que esa no es la vida. La vida es en la gracia de Dios, de ese Dios que creó cielos y tierra y nos creó a ti y a mí. Nosotros somos el resultado de la gracia de Dios. Cuando nosotros hablamos de Cristo Jesús, estamos hablando de la gracia de Dios. La Biblia nos dice que Cristo Jesús vino por iniciativa de Dios. Él tomó la decisión dentro de su plan de venir para traer redención a los seres humanos. Es la iniciativa de Dios, es la gracia de Dios, es el regalo de Dios para los seres humanos. Y Jesús vino y en su momento no fue reconocido como tal, hasta el punto en que terminó siendo crucificado, pero esa crucifixión no es simplemente un hecho histórico dentro de las cosas que los seres humanos hacen, sino que ahí vemos una vez más la gracia de Dios. El Hijo de Dios, llamado Jesús, se hizo hombre y terminó en una cruz porque tenía un propósito. La gracia de Dios una vez más se manifestó y esta gracia nos enseña que Cristo terminó en una cruz porque su propósito era pagar un precio. ¿Un precio por qué? Para que yo pudiera ser redimido, comprado y pudiera salir de esa confusión o de esa oscuridad. Podría hablar un poco más acerca de eso, pero no es el punto de esta enseñanza que les quiero compartir en este momento, sino decirles: la gracia de Dios está ahí, desde que creó cielos y tierra, desde que formó un universo, creó este cielos y tierra con tal dedicación y tal precisión para que el ser humano pudiera vivir ahí. No es una casualidad. Cuando yo miro cielos y tierra y digo, esto no puede ser una casualidad. La Biblia dice que Dios nos habla a través de las cosas creadas, lo creado. No lo que llegó por una eventualidad o por un supuesto accidente, sino que es el resultado de un diseño y es el diseño de una mente divina,
de la mente de Dios. Diseñó cielos y tierra, puso al hombre allí. Él tomó una decisión equivocada, pero vino Dios y trajo una respuesta. Cristo Jesús es la respuesta para ti y para mí. Y nos dice, esta es mi gracia. Y siempre la gracia de Dios ha estado desde el principio y sigue estando hasta el día de hoy. Y esa gracia es la que nos trae salvación. Dice, porque por gracia sois salvos, esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Mira, ¿quién o qué hombre puede decir, yo diseñé el mundo en el que estamos? ¿Qué hombre, por más inteligente que sea o dotado, podrá decirnos, este es el resultado de mi ingenio, es el resultado, es una idea que yo tuve? Ninguno. Todos estamos abocados ante un mundo que seguimos descubriendo y no hay mente humana que aún nos pueda dar una respuesta, y estoy seguro que nunca lo habrá, porque eso solo está en la mente de Dios. La gracia de Dios nos enseña que todo lo que ha sido creado es un regalo de Dios para nosotros. Y podemos seguir avanzando y entender lo siguiente: si la gracia de Dios está ahí, ¿por qué no la vemos? ¿Por qué no la podemos tomar y la podemos disfrutar? Pues muy sencillo, porque el ser humano está bloqueado. Es lo que la Biblia nos enseña, nos dice, ha sido a causa del pecado. ¿Y cómo podemos desbloquear esas tinieblas? Pues a través de Cristo Jesús. Mire, los seres humanos se enredan la vida y siguen a veces pensando y creyendo que ellos son los que tienen como el control y el dominio de la vida. La gracia de Dios nos enseña que no es así, sino que es Dios el que tiene ese control y esa dirección para los seres humanos. Por eso la Biblia nos dice que el corazón soberbio no puede tener ese acercamiento a Dios, pero aquel que se humilla y se doblega ante Dios, ese encontrará esa gracia y esa misericordia de Dios para su vida. Por eso cuando nos acercamos a Cristo, a Jesús, debemos hacerlo con un corazón contrito y humillado. Un corazón que, como dijo el filósofo, y aquí lo voy a aplicar, pudiera decir, yo solo sé que nada sé. Cuando uno logra ver esa gracia de Dios y entender que somos el resultado de un plan de Dios, y que es un regalo que Dios nos da, entonces nos doblegamos y nos rendimos ante ese Dios. Y la respuesta que Dios nos da es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús entregó su vida por mí. Y la Biblia nos dice que esa entrega en la cruz trae para mí una redención, para que yo salga de esa oscuridad y de esa confusión. Y cuando yo le entrego mi vida, entro a esa gracia de Dios. Apliquémoslo a nuestra vida. ¿Qué significa entonces cuando yo recibo esa gracia de Dios? Es mirar a mi vida. ¿Quién soy? Es ese regalo que Dios me ha dado. Si hablo por mí, diría, ¿quién soy? Pues soy Fabio Ernesto Ortiz Bautista, el octavo en una familia que mis padres tuvieron 8 hijos, el menor, que ahora ejerce esta labor como pastor, pero que también es padre de familia, que tiene 3 hijos, que tiene unos hermanos, que tiene personas con las que comparte y con las que tiene también una cercanía, que tiene unas cosas materiales. Bueno, todo lo que implique pero ese y lo que tiene es por la gracia, porque Dios así se lo ha dado. Escuche bien. Cuando podemos ir a ese punto, entonces entendemos que lo que soy, lo que tengo, Dios me lo dio. No nos comparemos y no miremos lo que no tenemos. Ahí es el gran problema. Porque una palabra antagónica, por decirlo de esa manera, de gracia, pues es desgracia, es decir, no tener gracia. Cuando una persona se siente así, es posible que es porque se compara. Y porque mira y dice, pero yo no tengo de pronto este talento o este don, o no tengo estas cosas financieras, o no tengo esta seguridad, o no tengo esta familia, no tengo, no soy, no tengo, no soy. Y esto lo nubla y no lo deja ver lo que sí tiene.
Podríamos ir a ese sentir popular del famoso vaso que tiene agua y donde algunas personas pueden decir este vaso está medio lleno u otros pueden decir está medio vacío. Es ver lo que hay. Ir a la gracia de Dios es ver lo que Dios nos ha dado. Dios te dio tu vida y tu vida es valiosa y tu vida es única. Si eres casado, te dio una esposa. Si tienes hijos, tienes esos hijos. Si eres soltero, pues por ahora tienes esa soltería. Escuchaba a alguien diciendo, ¿y por qué me tengo que casar? No necesariamente te tienes que casar. Creemos que el casarse es como una oportunidad más para que experimentes algo más. Es como cuando uno va a una universidad, estudia una carrera, o uno puede viajar y conoce diferentes cosas. Es una oportunidad, pero no es estrictamente algo necesario. Si en este momento eres soltero, pues entonces mira tu soltería y en gracia disfruta tu momento. Así que los casados, los solteros, los que tienen hijos, los que no tienen hijos, los que tienen un trabajo estable, los que no lo tienen. Todo es una gracia, es un regalo que Dios te dio. Y cuando tú recibes esa gracia y entiendes que eso Dios te lo dio, la Biblia dice que Dios te formó en el vientre de tu madre y allí formó tus huesos. Nos hizo reír un comentario que hizo uno de los conferencistas que se llama Francis Chan y nos hablaba de una de sus hijas de 4 años y nos dijo que su hija era prácticamente idéntica a él o se parecía mucho a él. Y él decía que se sentía a sí mismo, se veía a sí mismo como una persona fea y entonces la hija aparentemente había recibido eso y que la hija lloraba y decía, ¿pero por qué me parecí o me parezco a ti? Y el papá le decía, bueno, pues no es culpa mía, es la genética, es lo que recibiste. Hay gente que al mirarse dice, ¿por qué soy así? Amigo, Dios te creó, Dios te formó y la Biblia, la revelación, la gracia de Dios te dice que te creó perfecto. Tú eres perfecto. Cuando nos miramos a través de los medios de comunicación que nos venden unos estándares y te comparas con ellos, entonces caes en desgracia. Porque empiezas a compararte y a mirarte a través de ciertos parámetros. Y esa no es la gracia. La gracia es que te mires conforme Dios te creó. Y cuando eso sucede, entonces esta gracia te salva. Miren, un matrimonio, cuando un hombre o una mujer van a buscar una experiencia extramatrimonial, es porque han perdido esa gracia y no han podido ver quiénes son y lo que Dios les ha entregado. Pero cuando viene la gracia de Dios y trae esa revelación y le dice, mire, tú eres este hombre, tú eres esta mujer y te he entregado a este hombre y a esta mujer y si hay hijos y te he entregado a estos hijos, esta es mi gracia. Entonces eso se ilumina en la persona y dice, entonces yo no tengo que ir a buscar afuera lo que está aquí, que Dios me ha entregado. Hay personas que dicen, ¿por qué Dios viene a prohibir? No, no es a prohibir, es a enseñarnos el camino. Porque la Biblia nos dice que a través de las prohibiciones o la ley esto no se logró, pero sí se logrará y se logra es a través de la gracia. Hoy hay una invitación a que tú recibas la gracia de Dios y recibir la gracia de Dios que está en Cristo Jesús, quien nos muestra su amor entregando su vida en la cruz, pero que se refleja en tu vida. Cuando tú te miras a ti mismo, cuando vas a ese espejo, te abrazas y te recibes a ti mismo como el regalo de Dios, como la gracia de Dios para tu vida. Miras tu nariz, miras tu cara y dices, soy perfecto. Miras tu cuerpo y dices, soy perfecto. Oye, un milagro comenzará a suceder allí. La gracia de Dios habrá llegado a tu vida. Si eres casado, como te dije, y miras a tu esposa y dices, ella es perfecta, es el regalo de Dios para mi vida. La gracia de Dios llegó para ti. Miras tu trabajo, cualquiera que éste sea, no importa la remuneración alta o baja, pero tú lo miras y dices, esta es la gracia, es el regalo de Dios. Entonces un contentamiento llega para tu vida. Por eso la Biblia nos dice que debemos estar contentos con todo. Job dijo,
yo he aprendido algo. Desnudo vine a esta tierra, desnudo me iré. Pablo dijo, hay que aprender a estar contentos en todo. Hay que ser personas que vivimos en esa gracia, en ese regalo de Dios. Y cuando eso llega a nuestras vidas, pues será quitado de nosotros todo descontentamiento, toda desilusión, toda amargura. Por eso en la misma epístola de Efesios, la palabra nos dice que se irá de nosotros toda amargura, toda maledicencia, toda queja, y comenzaremos a ser personas agradecidas. Y con eso voy terminando. Cuando llega la gracia de Dios y llega esa revelación a tu vida a través de Cristo Jesús y se quita de ti todos esos complejos, todas esas quejas, todo eso que no has vivido o que no estás viviendo, cuando ya dejas atrás toda comparación, toda envidia y comienzas a ver quién eres y lo que tienes, y eso es la gracia de Dios para ti, entonces comienzas a ser agradecido, comienzas a dar gracias. Ahí la palabra gracias. Gracias. ¿Por qué estás o por qué me dices gracias? Por lo que has dicho o lo has hecho. Decimos lo mismo con Dios. Señor, gracias. Pero que no sean solo de palabras, como dice también la misma Biblia, de palabras fingidas, sino que puedan salir de nuestro corazón. Y podamos decirle al Señor, Señor, gracias por mi vida. Gracias a los que estamos casados por mi esposa, a los que tenemos hijos, gracias por mis hijos. Si es otra tu condición y eres soltero, Señor, gracias por este momento que aún soy soltero. Si no tienes hijos, Señor, gracias porque aún no tengo hijos. Gracias. Gracias en todo y por todo. Cuando llega la gracia de Dios, esta te va a salvar. Te va a quitar esos opresores, te va a liberar de la queja, te va a liberar de la amargura, te va a liberar de la depresión y te va a liberar de ir a buscar lo que no se te ha perdido. Si estamos en nuestros hogares, Dios nos dio lo que tenemos y aprenderemos a vivir contentos con lo que Dios nos ha dado. Esto no quita el que podamos aspirar y podamos soñar y podamos querer más cosas y podamos seguir avanzando cada uno en su profesión, en su hogar o en sus diferentes expectativas. No, pero será eso, será un sueño, será algo que está dentro de las posibilidades para ti y en la medida pues en que tú vayas viviendo, pues mirarás y Dios mismo te irá mostrando qué hay para ti. Pero en el momento, en el hoy, como la Biblia nos dice, bástale a cada día su propio afán o su propio mal, tú aprenderás a vivir y aprenderás a disfrutar esa gracia, ese don, ese talento que ya Dios te ha dado. Hoy hay una invitación para que tú recibas la gracia de Dios, el talento, el regalo de Dios para tu vida que está centrado en Cristo Jesús. Cristo Jesús vino para liberarte y para sacarte de esa confusión y para que no vayas buscando lo que no necesitas, sino que aprendas a vivir lo que eres y lo que Dios tiene y aprendas a ser agradecido y de esa manera te liberas de toda depresión, te liberas de todo estrés, te liberas de todo temor. Una también parte de la enseñanza que recibíamos dentro de las conferencistas de esta confesión, de esta convención, fue liberarnos incluso de esos temores a la misma muerte. Todo será por gracia, todo será un regalo, todo será un don de Dios para ti. Yo los invito, descubre esa gracia, mírate a ti mismo, mira lo que Dios te ha dado, lo que te ha hecho, lo que tiene para ti, disfrútalo, vívelo, explóralo, crece en ello, dice la Biblia, de acuerdo al don, al talento que Dios te ha dado, tómalo y explóralo y disfrútalo, es lo que Dios te ha dado, es lo que Dios tiene para ti, vívelo. Si Él quisiera más, pues te hubiera dado más, si Él quisiera menos, te hubiera dado menos. Te ha dado lo perfecto, lo que según Dios Él diseñó para tu vida, y si es diseño de Dios, es perfecto para ti. Cierre sus ojos o entre en modo oración y ora conmigo. Dígale, Señor,
revélame tu gracia. Revélame el don que tú tienes para mí. Revélame lo que ya tú me has dado. Desde el mismo inicio en que fui concebido, ahí está tu gracia. Incluso más allá, porque yo fui conocido aún antes de la creación de los cielos y la tierra. Señor, trae esa revelación a mi vida. Trae ese amor tuyo perfecto, como dice tu palabra, y revélame esa gracia. Soy el resultado de una obra perfecta. Lo que soy, lo que tengo, ha sido debido a un don, a una gracia que tú me has dado, a un regalo que tú me has dado. Cuando miro a Cristo Jesús, Él es tu gracia. En la gracia tuya, Señor, me entregaste al Hijo tuyo, a tu Hijo amado, y Él fue a una cruz y murió por mí. Señor, gracias. Señor, trae esa gracia sobre mi vida. Reprende a ese enemigo que ha venido a matar, a hurtar y a destruir. Sácalo de mi vida con tu gracia. Da tu orden, Señor. Da la palabra tuya y ordénale que se vaya. Trae esa gracia sobre mí. Disipa. Hazme ver lo que tú ves. Enséñame a través de tu palabra. Llévame, cautívame en ella. Trae esa revelación para mí. Esa gracia, Señor, que yo pueda crecer en tu gracia. Pueda levantarme todos los días y decirte, Señor, gracias por lo que haces, por lo que has hecho, por lo que harás. Porque tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, tú eres la vida. Gracias, Jesús. Tú me has dado lo que el mundo no puede dar. Me has dado tu gracia, me has dado tu amor, me has traído revelación. Gracias, Señor. Señor, gracias por mi vida. Gracias por la familia. Gracias por el trabajo. Gracias, incluso si aún no tengo trabajo, aún gracias. Pero sé que tú estás ahí. Y si tú estás conmigo, Señor, todo está bien. Es tu gracia, es tu amor, es tu presencia, es tu propósito para mi vida. Cristo en la cruz me revela, me refleja tu gracia, tu amor, el don, el regalo que tú has hecho para mí. Y esto no depende de mí, no depende de mis obras, dependes de ti, Señor. Gracias, te amamos, te glorificamos en esta tarde, Señor. Gracias. Y dígame, amigo, gracias por estar conectados en esta reunión. Gracias por estar ahí. Gracias por seguir firmes. Iglesia de Ibagué, gracias. Liderazgo, gracias. Los bendigo y declaro que la gracia de Dios está sobre sus vidas. Y nos vemos la próxima vez.